Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. Que la discapacidad no la tengo yo por ser un usuario de silla de ruedas, no. La discapacidad la tiene el entorno en el momento cuando yo participo en él y se me colocan barreras. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Andanzas en el Trópico, este podcast que te mueve, este podcast donde hablamos sobre lo que bailamos y cómo lo bailamos en Costa Rica. El invitado que tenemos hoy es Luis Flores Jiménez, más conocido como Lucho. Y Lucho es parte de una agrupación de danza que me llamó mucho la atención. Vi algunos videos y me parece que es imprescindible que sea parte de este podcast. Así es que bienvenido, Lucho. Para mí más bien es un gran honor, un gran placer el poder estar acá. Me gustaría que nos contaras sobre las experiencias que has tenido vos, de cómo comenzaste en el movimiento, en la danza. Pues tuve una experiencia bastante bonita en donde encontré a personas con diversas situaciones de discapacidad reunidas en una sola. Entonces desde ahí en ese momento fue como esa visión de querer en algún instante de mi vida, bueno, pues tener algo así similar. Pasó el tiempo y por los estigmas y los estereotipos que las personas en situación de discapacidad física, los de movilidad reducida, siempre hemos tenido, para mí la danza o el baile, el movimiento conmigo no iba. Entonces me recuerdo que en mis años, ¿verdad?, de juventud, siempre vivía como en una forma donde cuando mencionaban la palabra discoteca o fiestas o cuestiones de que tuviera que ver con movimiento, con danza, siempre me reprimía a mí mismo. Cuando ya pude cambiar y empoderarme, en este caso lo que fue con la asociación, se dio la oportunidad para, junto con el Parque de la Libertad, poder realizar una muestra. En ese momento, bueno, yo hago lo que sea, ¿verdad? Con tal de promover la participación de la persona con discapacidad. Entonces, bueno, me aventé junto con un grupo de amigos y amigas con y sin discapacidad, porque siempre lo que ellos querían era que fuera segregado, fueran personas con y personas sin discapacidad en un lado y las personas con discapacidad por otro lado. Siempre para nosotros ha sido como una bandera en alto decir, la inclusión tiene que ver con todas las personas, no con un cierto segmento ni con cierta X población, no. La inclusión tenemos que verlo todos y todas. Así es que hicimos esa muestra, nos encantó, fue algo que nos movió el piso. Posteriormente, bueno, nos dejaron prácticamente que ahí como la intemperie. Nosotros mismos tuvimos que buscar la autogestión, tuvimos que buscar cómo poderle darle seguimiento, cómo poder también nosotros a la hora de llegar y capacitarnos y formarnos, porque aquí hay una cuestión que es muy importante. En Costa Rica, bueno, tenemos lo que es la ley 7600, que es súper reconocida en temas de discapacidad. Sin embargo, en el capítulo número 7, cuando se habla sobre el acceso a la cultura, solamente se habla desde la parte de la infraestructura, o sea, de que los museos tienen que tener rampa, de que tal edificación tiene que tener baños accesibles, etcétera. Pero no habla sobre si la persona en situación de discapacidad quiere ser el artista, quiere ser la persona que vaya a ser, como le decimos, como el showman, ¿verdad? Entonces, cuando ya después nos dimos cuenta que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo número 30, el acceso a la cultura, ahí sí habla sobre que la persona no solamente tiene que ser espectadora, no, la persona con discapacidad no tiene que ser espectadora, puede también ser partícipe y también puede ser parte del espectáculo, puede ser parte también de la exposición
pintura, puede ser parte de una obra de teatro, puede ser parte de la música. Yo tuve la oportunidad en el 2017 de ir a Argentina a una capacitación de una formación sobre danza, en ese momento que era danza inclusiva. Fue algo espectacular, ¿verdad? Ver ya un salón de danza en donde la mayoría de las personas tenían una situación de discapacidad. Sin embargo, danzábamos con personas sin discapacidad en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en una sola alma. Eso fue algo que a mí me cautivó. Seguí tratando de formándome en la parte de la gestión cultural, sacar un técnico con la UCR, con la UNED sobre gestión cultural, ir conociendo un poco más también sobre la parte que nosotros siempre lo hemos dicho, no es simplemente que nosotros estamos haciendo algo recreativo como se le quiera ver, sino que es el profesionalizarlo. Mira, contanos qué es Ya Danza, contanos de esta agrupación. Ya Danza es la agrupación, yo nunca he dicho que somos pioneros. Nosotros acá en Costa Rica no podemos decir que somos los pioneros en este tipo de danza, ¿verdad? Pero sí por ahorita podríamos llegar nosotros a decir que sí estamos siendo referentes. ¿Por qué? Porque esta agrupación lo que nace es justamente para mostrarle a la sociedad que dentro de lo que son las tablas, dentro de lo que es en el escenario, no hay discapacidades, no hay diversidades ni diferencias, sino que lo que somos son personas. Antes era conocida como la danza inclusiva, ahora nosotros lo que le estamos haciendo es ese espacio para decir que es danza accesible, o sea, danza accesible para todas las personas. De ahí es donde el trabajo ha sido constante y ha sido desde el 2017 uno de nuestros lemas, el decir, todo cuerpo danza. La primera agrupación de Ya Danza fue en el 2018, junto con lo que fue con un apoyo que tuvimos nosotros de UNICEF, que tuvimos que traer a un coreógrafo brasileño. Fue también terrible, porque de acá, de Costa Rica, no pudimos encontrar algún tipo de coreógrafo que quisiera incursionar en ese aspecto, ¿verdad? Incursionar con población con situación de discapacidad, sobre todo situación de discapacidad física, ¿verdad? Que es de una movilidad reducida. Entonces fue hermosísimo, pudimos traer a Anderson Leal de Brasil y ahí fue cuando montamos Nube de Pájaros. Nube de Pájaros fue nuestra primera puesta en escena en el 2018. Era muy característico porque esto venía también de una historia del pájaro estornino pinto. El pájaro estornino pinto, cuando van en las bandadas y una especie diferente de pájaro se le acerca, ellos en vez de rechazarlo, ellos se abren para que la otra especie diferente más bien se les una. Cuando se ven amenazados, cuando andan también en busca de alimento, ellos forman en la nube de pájaros, una nube de pájaros, en donde de una forma totalmente sincronizada ellos se mueven, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de pájaro que se encuentra herido o que se encuentra enfermo, ellos en vez de hacerlo hacia atrás, lo impulsan hacia adelante para que más bien sea la persona quien lidere y quien guíe. Entonces de ahí es donde nosotros quisimos llevar eso mismo a lo que fueron a nuestra puesta en escena. Tuvimos la oportunidad de cerrar ese mismo año, el 2018, el Festival Nacional de Danza Contemporánea y por primera vez nos invitaron para abrir un festival internacional en Itaú Cultural, en Sao Paulo, Brasil. Entonces estuvimos en Brasil, justamente el 2018. Para el 2019 a mí se me invitó para estar con Liana Troca, una compañía de danza de España que también es de danza accesible, para poder bailar en el Día Internacional de la Danza en el Castillo Montjuic. Y fue una experiencia también formidable, fue hermosísima, porque al final los turistas terminaron hasta danzando con nosotros. Ahora
con el pasar del tiempo, ya danza, pues sí, ha tenido muchos altibajos. Para el 2019 tuvimos una puesta en escena y sentíamos esa necesidad de no tener que estar hablando siempre del tema de discapacidad. Entonces, más bien, comenzamos a abordar otro tipo de temas, como lo que fue el tema de los pueblos originarios. Entonces, hicimos con el pueblo Maleco, ¿verdad? Una puesta en escena que se llamaba Volcán. Esa vez fue donde por primera vez también trajimos la audiodescripción en la danza contemporánea. Entonces había una persona que hacía la audiodescripción y las personas con discapacidad visual, baja visión o personas ciegas disfrutaron una puesta en escena de danza contemporánea. Y eso fue lo que a nosotros nos conmovió, porque eran personas que salían, personas ciegas, y nos decían, jamás yo me imaginé que iba a disfrutar una puesta en danza. Jamás de los jamases yo me hubiera imaginado. Entonces eso fue algo que también que nos llenó muchísimo de orgullo. Para lo que fue en el tiempo de la pandemia fue muy fuerte, porque ahí sí ya el grupo se deshizo. Continuamos solamente mi compañero, ¿verdad? Que es el que hemos estado desde un inicio, que es Tavo López. Con Tavo comenzamos también a trabajar la parte de ya no solamente ser intérpretes, sino que también ser facilitadores. Entonces comenzamos a hacer ensayos de danza virtuales, hicimos toda una agrupación de personas con y sin discapacidad de todo el país, en donde nos uníamos a través de Zoom y danzábamos todos los jueves en la noche. Descubrimos que necesitábamos también ir pasando todos esos conocimientos que teníamos a otras personas, entonces de ahí es donde comenzamos a ser facilitadores, a dar talleres. Para lo que fue el año pasado, pudimos también traer de nuevo al colegio coreógrafo brasileño y hicimos Cuerpos Libres. Cuerpos Libres fue una puesta en escena en donde nos enfocamos también en la población sorda, para que la población sorda pudiera disfrutar lo que era la danza. Y algo muy importante, ¿verdad? Que también que para nosotros fue fundamental, es el hecho de decir cómo nuestros cuerpos, el movimiento se tergiversó después de la pandemia, ¿verdad? Y sobre todo en la población en situación de discapacidad, y que nosotros, como personas con discapacidad, no necesitamos una pandemia para que nos aíslen. Ya simplemente el hecho de no tener accesos a la cultura, al arte, a la recreación, etcétera, no tenemos dónde ir, nos aislamos, nos quedamos en las casas. A mediados del año pasado también incorporamos a una chica, Paula Valverde, junto con Néstor Cortés. Con él tuvimos un reto impresionantemente maravilloso y fue el de tomar un libro de poesía que tiene él y transformarlo en danza. El libro se llama Lunes Santo, y de Lunes Santo pasarlo para lo que es ahora y se llama La anatomía de un recuerdo. La anatomía de un recuerdo, quisimos tocar el tema mucho, 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 mucho sobre las personas en situación de discapacidad psicosocial. De acuerdo con el Organismo Mundial de Salud, la segunda causa por la cual las personas adquieren una situación de discapacidad: esquizofrenia, bipolaridad, depresión. Solamente el año pasado vivimos el mayor índice de ideación suicida en Costa Rica y los mayores índices también de suicidio. Y eso quisimos llevarlo también a través de la danza, no simplemente por el hecho de que las personas tuvieran como ese deseo, no, sino que es de educar a la población a través de la danza, de decirles, eso existe. Y nosotros no es que estamos, que ya, que eso a mí no me va a pasar, no, no, somos muy, muy vulnerables. Estamos justamente en una situación en donde estamos muy vulnerables a vivir ese tipo de experiencias y situaciones. Paula es una chica ciega. Fue también la primera vez de que una chica ciega, y en mi caso, mi persona, que es Suárez de silla de ruedas, hicimos una puesta en escena junto también con Marcela, que es una persona sin discapacidad. Ha sido también algo hermoso, como decimos, para ponerle la cereza al pastel, ¿verdad? El año pasado, a mediados del año pasado, nos contactó, que no sabemos cómo,
Si me preguntas, ¿verdad? Yo me quedo todavía con la incógnita, no sé cómo. Me contacta Vivian, que ella es la project manager de una agrupación de Nueva Zelanda que se llama Touch Compass Education, y me dice, mira, Lucho, nosotros tenemos un material, acá todos los años se celebra lo que se le dice el Matariki. Matariki es en la cultura maorí de cómo es que el universo fue creado, y fue creado a través de una gran estrella madre. ¿Te gustaría poder replicar eso mismo? Pero nosotros lo hacemos con juventudes, o sea, con juventudes con discapacidad. Entonces por ahí fue donde yo dije, bueno, aquí la verdad es que sí, entrar en el Ministerio de Educación Pública es muy complicado, ¿verdad? Entonces por medio de lo que es del Parque de la Libertad, que ha sido como uno de mis grandes aliados, hice una convocatoria, pero mira, en esa convocatoria no llegaron juventudes, no llegaron. Lo que llegó fue la niñez. O sea, llegó niñez con y sin discapacidad de entre 5 y 13 años. Comenzamos 5, eran 5 los peques, ¿verdad? Así yo les digo de cariño, ¿verdad? Los peques, una peque con Down, una peque también autista, con una discapacidad física. Cuando me di cuenta es que pasamos de ser 5 a lo que son ahora, que son 14, con y sin discapacidad. Entonces hicimos el Matariki, que pronto van a estar en las redes sociales. Eso fue un trabajo en donde quisimos incorporar tanto la danza contemporánea como lo que fue la capoeira, y fue algo hermosísimo porque ya yo me coloqué desde la parte no intérprete, sino que también como coreógrafo, y el trabajar con la niñez fue algo espectacular y sorprendente. Verlos a ellos y a ellos, ¿verdad? Cómo no ven discapacidades, no ven características, sino que lo que ellos ven son personas. Ellos en ningún momento llegan y dicen, ah, mira, es que la niña con Down, no. Ellos lo que ven es a Isa, y es Isa la que está ahí, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue donde yo definitivamente dije, es cierto y es total. La inclusión se tiene que comenzar desde tempranas edades. Ujú, Entonces, ujú. al final fue hermosísimo, porque al final me quitaban a mí de la silla de ruedas, porque a ellos les encanta usar la silla, danzar con la silla. No era como en los tiempos de antes, donde, por ejemplo, nuestras generaciones pasadas, cuando alguien usaba una silla de ruedas, lo que le decían es, no, no la use porque si no, Dios lo va a castigar y lo va a dejar ahí, ¿verdad? Se tenía toda una leyenda urbana sobre la silla de ruedas. Y no, y ellos más bien la utilizan de una forma natural. No existe la normalidad. La Ujú. normalidad es simplemente para los procesos. Un proceso, ¿por qué? Porque tenemos un parámetro para poder medir qué es o qué no es normal. Dentro de la persona no hay normalidades. Yo no puedo decir quién puede caminar normal o quién no. Yo lo que hablo es sobre la naturalidad. Entonces, de ahí de la naturalidad para mí es súper importante, es súper esencial de poder ir incentivándoles a ellos y a ellas de que somos personas y que no importa las situaciones en las que nosotros estemos presentando, nosotros somos todo un equipo. Así es que bueno, ya no solamente teníamos a Ya Danza, sino que también a Junior Ya Danza. Nuestra visión es el poder tener muchos grupos a través de Costa Rica, donde haya danza accesible. ¿Cuál es nuestra misión? Ir capacitando a las personas, brindando lo que son los talleres para que esto se pueda llevar a cabo. Nuestro gran propósito es el poder ver que en algún momento haya un Festival Internacional de las Artes en donde todas las agrupaciones que se encuentren ahí hayan personas en situación de discapacidad. Si hacemos eso, se ve beneficiar a la población en general porque todo vendrá por añadidura. Ujú. De hecho, hay una frase que vos dijiste en una entrevista que escuché tuya que me gustó mucho porque es exactamente el concepto que yo tengo, que vos decías que la danza inclusiva
O la inclusión no se trata de agarrar y hacer un grupo de personas con ceguera, un grupo o un grupo para personas sordas, o un grupo para personas con movilidad reducida, porque entonces, bueno, ya los incluimos, no los estamos incluyendo. Inclusión es cuando estamos todas las personas juntas, digamos, no podemos hablar de un grupo inclusivo si solo tiene una determinada característica, digamos. Si decimos que un grupo con personas que no tienen discapacidad no es inclusivo, tampoco sería inclusivo decir una agrupación que solo tiene personas con discapacidad, porque la idea es que estemos todos conviviendo juntos y haciendo las adaptaciones necesarias para que todas las personas puedan desarrollarse sin importar la condición, la característica, la dificultad, etcétera. Y además de que la inclusión no solamente tiene que ver con las personas que tienen una discapacidad, sino también la preferencia sexual, la nacionalidad, la condición migratoria, un montón de características que siempre tendemos como a aislarlas, ¿verdad? A decir, este es el grupo de los estos, este es el grupo de los otros. Eso me gustó mucho, que decías precisamente que bailaban, que danzaban personas con y sin discapacidad. Y yo espero el momento, el día en que tengamos que ya podamos dejar de decir personas con esto, personas así, personas y nada más digamos personas. Porque eso es lo que Claro, somos, eso es lo que somos. Todos somos personas, indiferentemente de la edad, la condición, la nacionalidad, la identidad y la preferencia sexual, etcétera, etcétera. Todos somos personas. Entonces vos decís, ¿cómo es que todavía en el siglo XXI tenemos que tener palabras como inclusión, accesibilidad y demás porque no lo hemos logrado, ¿verdad? es preocupante porque, por ejemplo, nosotros decimos personas en situación de discapacidad porque lo que vivimos son situaciones discapacitantes que la sociedad nos coloca. Uno se sorprende y uno dice, bueno, todavía estamos bajo una vieja escuela en donde en la danza todavía se ven cuerpos hegemónicos. Para mí la parte de inclusión, como vos decís, no es simplemente el hecho de que yo llegue y diga, ok, voy a meter a personas con y sin discapacidad a danzar. No, es también darles la autonomía para que la persona dance. O sea, si por ejemplo una de las bailarinas de Junior Ya Danza no quiere danzar, listo, no danza. No tengo yo por qué obligarla, ¿verdad? Y eso es parte de la inclusión, donde se tenga esa autonomía, donde una persona, si la persona es autista, si la persona presenta ciertos tipos de características, si esa persona quiere danzar de X o Y forma, pues que dance. ¿Por qué? Porque eso es parte también de la autonomía de la persona y lo que tenemos que inculcar. Estás escuchando Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Estás escuchando el episodio número 13 de Andanzas en el Trópico, en el que conversamos con Luis Flores Jiménez, Lucho, de Ya Danza, quien nos cuenta sobre su trabajo. Pero antes, quiero compartirles una pequeña historia que un amigo me contó en estos días y me pareció que qué chiva, que tal vez hay muchas personas que se sienten similar y que tal vez esta anécdota les sirva para tirarse al agua y bailar. Gracias a Mario Campos de Cartago por este aporte. Yo hace un año, un tanto más, conocí a una muchacha que, bueno, ahora es mi novia. Vamos, ella es súper rockera. Nuestra primera cita, la primera vez que salimos, fuimos a una guerra de bandas allá por el Cerro de la Muerte, un montón de greñudos y greñudos, a escuchar rock y bailar rock. Ella tiene la peculiaridad que baila un pichazo, baila mucho, todo lo que son ritmos latinos, salsa, merengue, bachata. Ahora bien, tuve un momento de quiebre. Hace tal vez un mes, poco más, fuimos un amigo mío, su novia, y ella, mi novia y yo, al salón típico latino. Una noche bailable, obviamente. Se volvió a repetir el triste ciclo de toda mi vida adolescente. Por andar jugando de rockero rebeldoso, todo el mundo baila, todo el mundo se divierte, y yo me quedé solo en la mesa. Y me dije a mí mismo, basta, o sea, yo tengo que romper este ciclo porque todo el mundo se divierte y yo no. Yo quiero divertirme. Y ese día tomé la decisión de meterme a clases de baile. Y ha sido una experiencia muy bonita. Desde el momento previo a tomar la decisión de las clases de baile, empecé como a involucrarme un tanto más con todo esto del baile. Y me di cuenta que me gusta. Y no quiero ser como ese meme
de que por andar jugando de rockero feroz te perdiste un montón de cumbiones bien locos, una hora así. Además es bonito combinar la parte, digamos, ruda con esto que uno, no sé si será una generalidad, como latino lleva por dentro, que es el baile, ¿no? Y de verdad nunca es tarde para descubrir partes de uno que tal vez uno siempre tenga por ahí escondidas. No hay que saber bailar para bailar. Deja tus miedos y tus complejos de lado. La música es para disfrutarla. Nacimos para movernos. Pone la música que más te guste en tu casa, o en el trabajo, o en el carro durante las presas. Y deja que ésta se apodere de tu cuerpo. Andanzas en el trópico. Bailamos. Yo me recuerdo que hace un par de años estuve en un diplomado latinoamericano de cómo cambiar el pensamiento de la sociedad a través de la danza. Y yo lo que les decía a ellos es, hay momentos en que hasta yo mismo me cuestiono si yo seré un bailarín. ¿Qué me hace ser a mí un bailarín? ¿Cómo puedo yo llegar y decir y poner en mi hoja de vida bailarín de danza contemporánea accesible? ¿Tiene que ser una cuestión meramente de la sociedad o tiene que ser una cuestión catedrática o es algo que es meramente pertinente mío? Por dicha, y gracias a Mariana Chiliuti, ¿verdad? De Sin Fronteras, pudimos armar toda una gran red latinoamericana de agrupaciones de danza contemporánea accesible. Entonces ahí tenemos a Con Cuerpos de Colombia, Lais de Ochoa estuvo acá, Con Cuerpos de Colombia, Kinesfera de Perú, Mundana de Perú. Mundana es una agrupación bellísima porque son gemelas. Una de ellas adquirió una situación de discapacidad y continuaron danzando y la danza que ellas realizan, todos los temas tienen que ver con la parte feminista. Hay mi danza, que es de Venezuela, que a pesar de todas las situaciones que vive Venezuela, tienen más de 60 bailarines. Tenemos también después en Argentina, Sin Fronteras. Sin embargo, la lucha es enorme, es muy fuerte, es muy fuerte. Si ya para las agrupaciones en sí, en Costa Rica, no se puede llegar a decir, estamos viviendo del arte o vivimos de la danza. ¿Verdad? Es sumamente complicado ahora poder encontrar espacios que sean accesibles, lugares que sean accesibles y cambiar la parte actitudinal de las personas. ¿Cómo es un ensayo típico de ya danza? ¿Qué tipo de actividades realizas con las chicas y con los chicos? Con los peques y las peques, ¿verdad? Usualmente nosotros lo que hacemos es un círculo de bienvenida, en donde ahí me encanta porque tenemos mucha interacción, entonces usualmente lo que les digo es que me cuenten nos cuenten alguna cosa bonita que les pasó durante la semana. Posteriormente, la parte favorita de ellos es cuando nosotros gritamos el Junior ya danza, y esto es algo que para mí es esencial en toda la agrupación, y es que se sientan pertenecientes, ese sentimiento de pertenencia. Ellos llevan la camiseta de Junior Ya Danza, la llevan con un orgullo, ¿verdad? Que a mí hasta me han sacado las lágrimas, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me hace saber y sentir de que ellos no están ahí por obligación, no están ahí porque los están despertando temprano y les están diciendo, tiene que alistarse porque tiene que ir a clases. No, o sea, son ellos los que están ahí porque definitivamente desean estarlo. Después pasamos de lo que es la parte de calentamiento. El calentamiento ya sabemos que ya poco a poco ellos también van tomando como esos roles en donde ellos guían a los demás sobre lo que son el calentamiento, sobre lo que es de la parte ya del ensayo en sí, del escuchar lo que es de la música, de también tener una parte de que es de juego, porque la danza no simplemente tiene que ser una cuestión meramente así como coreográfica, no, 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 sino que también partimos mucho desde el juego, de cómo ellos pueden comenzar a jugar, ¿verdad? Cómo juegan ellos a la hora de, bueno,
¿cómo hace el oso perezoso? Hacemos una carrera de animales, ¿verdad? Entonces ellos ahí se divierten muchísimo. A ellos mismos le pusieron el nombre a la puesta en escena. Ellos le pusieron la noche de la danza de las estrellas. Y con ello es que cada uno representa a su estrella y cada uno le da vida a la estrella. Dentro de la cultura maorí, las estrellas son muy importantes porque significa que son los antepasados que cuando ya dejaron de estar en este espacio terrenal se convirtieron en estrella. Entonces ellos han tenido como esa parte súper hermosa, ¿verdad? En donde cuando ellos mismos se dan cuenta de que algún familiar o que alguna persona ya no está en este plano terrenal, ellos la llevan ahí y ellos mencionan que sí, que ya se han convertido en una estrella y le hacen homenaje a esa persona a través de la danza. Para al finalizar, pues hacemos un círculo en donde vemos qué fue lo bueno y lo importante que tuvieron durante el ensayo, que es algo que también que se podría mejorar para el próximo ensayo, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel grupal. Me ha costado muchísimo con los papás y con las mamás, ¿verdad? Porque ese sentimiento de sobreprotección que tienen hacia la población en situación de discapacidad de hecho, es la violencia número uno que recibimos nosotros, la sobreprotección. Ahorita estamos en la parte de la apertura de si las personas se quieren incorporar, lo pueden hacer, pues estamos con esta intención de más bien de ir incorporando más gente, no pensando en sí como para un proyecto de algún espectáculo, sino que más que todo como de tener esta parte primeramente de interacción, de que las personas comiencen a interactuar y hacer este laboratorio de cuerpo que es tan importante. ¿Por qué? Porque, te lo digo, cuando yo comencé a conocer sobre la danza, me di cuenta que yo tenía ciertos repertorios de movimientos que jamás me imaginé. Jamás me imaginé. ¿Cómo cuáles? Como el poder pararme de manos, ¿verdad? Jamás me imaginé que yo podía pararme de manos. Jamás me imaginé que podía tener tal vez como estabilidad a la hora de colocarme de pie. Otras personas, por ejemplo, en otras situaciones de discapacidad, como mi compa Tavo, el darse cuenta de que podía hacer hasta rollitos. Y si lo ves, uno dice, no, mira, esta persona tiene una movilidad increíblemente reducida, pero igual él logra hacer lo que son los rollitos, él logra jugar muchísimo con lo de los dedos. Y así lo hemos ido viendo, ¿verdad? Hay muchas personas en donde también han ido descubriendo sobre cómo es el movimiento también de los hombros, de lo que es del torso, de lo que es de la cadera. A mí un profesor me enseñaba y me decía, usted puede estar sentado en una silla de ruedas, pero recuerde que usted está sentado en su silla de ruedas y aún así sus nalgas danzan, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también uno ha ido como que aprendiendo y viendo de que tiene uno que llevarlo también a otras personas. Entonces, ahorita tenemos un espacio abierto, posiblemente vamos a estar en el salón de la Compañía Nacional de Danza, de mediodía a 3 de la tarde, entonces para todas las personas que también que se quieran llegar a incorporar, lo que deseamos es que más personas tengan como estos encuentros de poder compartir, poder sentir el movimiento, del saber de que la danza no es solamente para algunos cuerpos X, Y o Z, no, sino que es para todos y para todas. Por la gran cantidad de peques, hemos tenido que hasta dividir horarios, ¿verdad? Tener que poner hasta horarios de 10 de la mañana a 11 y de 11 a 12, como para poder, digámosle, trabajar con grupos de edades. Y bueno, y el gran proyecto mío para este año, ¿verdad? Es el también poder tener una agrupación que ya sea una agrupación más juvenil, o sea, de juventudes de entre 15 hasta los 22 años con y sin discapacidad, para que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Entonces ya desde el junior, saber que ya hay todo un camino recorrido, entonces la persona puede entrar desde junior ya danza, puede seguir posteriormente a la de juventudes y hasta llegar hasta el elenco donde ya sería los de ya danza, ya formar toda la gran estructura de una compañía. Ahorita, ¿quiénes conforman Ya Danza, aparte de vos?
Estamos Tao, Paula, Marce, Ariana. Ariana es una chica con achondroplasia o de talla baja. Y somos 5 los bailarines. 6 bailarines, me falta Charo. Entonces somos 6 los bailarines. Estamos también totalmente abiertos a lo que son a los diversos tipos de proyectos que se nos quieran también como promover o que se nos quiera ofrecer. Estamos también trabajando muy duro con las universidades para poder dar, que es la charla del ABC de la discapacidad en las artes escénicas accesibles. Ahora, por ejemplo, los de Junior Ya Danza se van a estar presentando en la Asamblea Legislativa enfrente de lo que es de los diputados y del presidente, ya que hay una fundación que se llama, que es la Fundación de Enfermedades Raras, y se va a presentar un proyecto de ley, entonces ellos van a estar ahí. Eso a mí también, pues, me cautiva, que las personas vean que no es simplemente porque sean niños y niñas, sino es porque el producto es bueno, o sea, porque la calidad en que ellos lo están haciendo es admirable, en la forma en que ellos se entregan. O sea, es total, es total. Disculpa la pregunta, vos como facilitador para estos chicos y chicas, ¿vos recibís algún tipo de remuneración o lo haces de manera voluntaria? No, es totalmente voluntario. De hecho, en las clases son totalmente gratuitas, ¿verdad? En las clases que nosotros damos, como por ejemplo que nos quieran invitar a una escuela, a un kinder, etcétera. Y no, por ahorita no, simplemente nos estamos autogestionando. Para lo que fue de la Noche de la Danza de las Estrellas, tuvimos la suerte de poder tener como ciertos donadores, ¿verdad? De que nos pudieron donar vestuarios, etcétera. Pero sí, el trabajo ha sido como que muy complicado por unas cuestiones también de recursos, ¿verdad? Pero que eso no nos limite. O sea, yo siempre les digo a ellos, el dinero no nos puede limitar. Sí, no te lo decía porque desgraciadamente ese es otro problema que tenemos, que muchas veces el dar clases a ciertas poblaciones, a determinadas poblaciones, como personas adultas mayores, qué sé yo, en un asilo de ancianos, o a personas adultas, niños, niñas con discapacidad, por ejemplo, creo que en el caso de los CAIPAD, que son los centros de atención para adultos con discapacidad, en muchos de estos casos son personas que son voluntarias y yo puedo entender que estas personas no quieren o que tal vez no esperan una remuneración económica porque lo que importa es su trabajo, lo que están haciendo con estas personas, pero a mí me parece que igual merecen ser remuneradas como cualquier otro trabajo porque es igual de digno, porque es igual de importante y que cada vez que esta o cualquier otra población hay que pedir que alguien lo haga de manera voluntaria o no se ofrezca un pago, es como seguir subestimando esas poblaciones, como seguir, ay, sí, qué lindo el voluntario que lo hace con los pobrecitos, ya no, debería ser remunerado y esto debería surgir de, no sé, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, de las municipalidades, de cualquier centro artístico, privado, público que esté relacionado con la paz, porque debería haber los medios económicos para pagar a las personas y que la población no necesariamente tenga que pagar, ¿verdad? Si bien las personas tienen que aprender a darle valor aportando alguna contribución económica a lo cultural, ¿verdad? Para también valorarlo, pienso yo. Los precios deberían ser muy accesibles para que más y más personas tengan acceso, porque la accesibilidad no viene nada más, como decías vos, en cuanto a las rampas o que la persona sea partícipe, sino también a la parte económica, ¿verdad? Cómo llevamos el arte a más y más personas en condición de riesgo social, en condición de alguna condición mental, privados de libertad, asilos de ancianos, cómo llevamos el arte que es tan necesario, tan sanador y transformador a todas estas instituciones si no invertimos, ¿verdad? Es necesario invertir. Por ejemplo, en los asilos de ancianos, ¿cuánto bien le harían a personas adultas mayores el recibir clases de baile adaptado a sus necesidades? En hospitales psiquiátricos, me explico, o sea, hay muchísimas personas que el baile les haría muy bien en sus vidas, que lo necesitan, que les transformaría de muchas maneras, pero también es importante dignificar ese trabajo de la persona que lo realiza. No podemos esperar que todo siempre sea voluntario. Aunque vos lo haces con una gran disposición, vos invertís tu tiempo, invertís tu energía, te has formado. Entonces creo que
tenemos que dejar de pensar que cuando trabajamos con personas con una situación de discapacidad o todas las que ya mencioné, tiene que ser voluntario. Está bien si la gente lo quiere hacer así, pero pienso que debería pagarse también. Mira, mira, Caro, lo mínimo que podría hacer el Ministerio de Cultura, porque ellos piensan que lo que uno va simplemente a llegar es pedir plata, Ujú. cosa que ya sabemos desde, no sé, desde el siglo XVIII, que ellos nunca tienen presupuesto, ¿verdad? Porque esa es como la frase, o No sea, hay plata, no hay presupuesto, sí, sí. exactamente, pero lo mínimo que nosotros hemos llegado a pedir es, por lo menos, catalóguenos a nosotros de interés cultural. Ujú, ujú. Mínimo, lo mínimo de interés cultural. Cuando nos presentan el proceso que hay que hacer, uno dice, por Dios, esto es increíblemente burocrático. Simplemente como para decirles a ustedes, ok, sí, es que es de interés cultural. Y yo les he dicho, mira, pero es que tenemos hasta leyes que nos respaldan. No, es que se tiene que cumplir. Entonces, tenemos que hacer el formulario tiene que pasar a tal persona, de tal persona tiene que pasar al despacho, del despacho tiene que pasar para otra vez para cultura, del de cultura tiene que ir para el presidente lo tiene que firmar para después devolverlo. Entonces, al final, yo digo, bueno, ¿cuál es entonces el real apoyo? Y aquí es donde sí ha sido muy, muy cansado y muy frustrante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos también a analizar, si queremos que la gente se eduque y comience a saber qué es la danza accesible, pues está el Taller Nacional de Danza, que el Taller Nacional de Danza sea el que de eso. O sea, es muy agotador porque al final el intérprete no solamente es intérprete, sino que también tiene que ser productor, gestor de público, y no solamente tiene que ser gestor de público, productor, sino que también tiene que ver la parte de visuales. Al final uno está tratando de montar una coreografía, pero en su cabeza está, tengo que llamar, tengo que ver a ver si el teatro da, tengo que ver cómo hago yo con la música, para saber cómo estará la cuestión del vestuario. Entonces, El técnico, la persona que te ponga la música y que te haga luces, porque vos no puedes hacer eso también. exactamente, exactamente. Y todo eso tiene un costo. Entonces, al final yo le decía al Ministerio de Cultura, con solo que ustedes nos den el interés cultural, y eso es algo que para nosotros nos puede también abrir muchísimas puertas a la hora de poderlo gestionar. Tanto así que aquí en Desamparados tenemos una oficina de cultura, en donde ni siquiera esa oficina de cultura tiene presupuesto. Sí, prácticamente que como vos lo decís, Caro, termina uno autogestionándolo. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Ujú. Ah, Y si no lo haces de manera voluntaria, es que autogestionado es una palabra muy bonito para decir, sí, o sea, es una palabra hermoso. súper ética y súper profesional Romántica, tuya, súper romántica. exacto, para decir sin plata. O sea, no puede ser que demos este mensaje de que todo lo que tenga que ver con personas con discapacidad hay que hacerlo regalado. No porque no lo valgan. Claro que sí lo valen como cualquier otra persona, pero no valen más porque tengan una discapacidad o no valen diferentes, porque todos valemos igual. Te voy a contar una anécdota que espero que esta anécdota sí esté en la entrevista. Ok. Resulta que en el proceso cuando estuvimos nosotros en pandemia, a mí me contacta la gente del IMAS, del Instituto Mixto de Ayuda Social, me contactan y me dicen, para el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de Personas con Discapacidad, nosotros vamos a hacer algo virtual y nos gustaría que se pudiera presentar un video de ustedes danzando. Y nosotros, wow, bueno, y vamos a darle, ¿verdad? Y todo el asunto. Todo ese tipo de cosas nosotros también, nosotros la cobramos. O sea, porque nosotros dejamos atrás el tiempo en donde íbamos a cualquier parte y lo que nos daban era un vaso de agua y una galleta María, ¿verdad? Ya posteriormente, con todo lo que ha sido, con la experiencia y el trabajo y las horas, ya después dijimos, no, no. Entonces resulta que llegamos y le hacemos el video a Limas. Cuando yo se lo presento a la gente de Limas, el Limas me responde y me dice que no les gustó. Entonces yo me quedé así, yo dije, bueno, y tal vez sí fue por la cámara o algo así, ¿verdad? Cuando yo le pregunto por qué fue, me dice, es que ustedes lo hicieron tan bien que no se les ve la discapacidad. No puede ser. Entonces en el siguiente video que yo hice, yo dejé una toma casi de 3 minutos donde estaba solamente la silla. Les dije, ¿querían ustedes ver algo? Ahí están, ¿verdad?
Y al final, bueno, lo entregué con un odio, pero esa fue la respuesta. Ustedes danzaban tan bien que no se les veía la discapacidad. Entonces, y eso te estoy hablando que fue hace cuestiones de 2 años, ¿verdad? Ah, Y una institución gubernamental. Y es sí. muy complicado, ¿verdad? Poder llegar a decir que estamos en una sociedad que sea realmente accesible si todavía tenemos todo este tipo de paradigmas. Ujú. Muy triste y cuesta sacar, o sea, quitar esta idea de la persona con discapacidad como el asociado a invalidez, pobrecito, eh, Limitaciones. limitación mental, forma de actuar determinada. Es que no todas las discapacidades son iguales, todas son como las personas, todas las discapacidades son diferentes. Con las personas que tienen baja visión, a veces la gente decía, ¿y cómo ven las personas con baja visión? Todos ven diferente. Todos ven o no ven de formas diferentes, no puedes describirlo, no puedes generalizarlo. Igual le pasa a la población autista, igual le pasa a la población con una situación de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Donde la gente ahorita minimiza lo que significa una depresión. Ahorita también la gente minimiza todo lo que son los ajustes, los accesos. Entonces es una lucha que continúa. La salud mental en Costa Rica, primero que todo, es un tema que se está dejando como entre los últimos lugares. Uno de esos puntos para poder tener una buena salud mental es la parte cultural. ¿Qué es lo que sucede? Sobre todo en Latinoamérica, la cultura siempre se ve como un gasto, no como una inversión. Y es que nosotros estamos invirtiendo en la población. Cada vez más bien son más recortes y son más recortes y son más recortes y son más recortes. Pues, ¿cómo pretenden que podamos conservar una cultura? Porque cultura no es simplemente el hecho de las artes escénicas, la cultura es cómo preservo mi identidad, cómo preservo mi identidad yo como persona. Toda la formación que da el Ministerio de Cultura no es accesible hacia la población con discapacidad. Por eso es que no hay gestores. Entonces al final se va de un lado la frase, nada sobre nosotros sin nosotros. Lucho, bueno, voy a ir cerrando esta entrevista, agradeciéndote un montón por la conversación, estuvo riquísima, súper interesante, así es que te agradezco un montón por el tiempo, que todo este tiempo que nos estás compartiendo es súper educativo. Eso es el fin del podcast, educar, reflexionar, dar a conocer cosas que la gente no tenía idea que pasaban y que existían, así es que gracias por ser parte de Andanzas en el Trópico. No, Caro, para mí fue un gran honor, un gran placer. Invito también a todas las personas que por favor sepamos que la accesibilidad no es solamente para unas pocas, sino que la accesibilidad es para todas las personas. Invitándoles también muy cordialmente los sábados de 10 de la mañana a mediodía estamos en el Parque La Libertad por si alguna vez quieren ir a observar un ensayo. Son ensayos abiertos. Los domingos vamos a estar en el Salón de Maire de la Compañía Nacional de Danza, donde también ahí las personas pueden llegar con o sin experiencia en danza, van a ser más que bienvenidas. Recordar que estamos a muy pocos años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde el lema es que nadie se quede atrás. Y ahí es donde tenemos que hacer esa reflexión y pensar, ¿estaremos verdaderamente de la mano con los demás o estaremos dejando a personas atrás?